Bueno, y ahora aquí vamos a hablar de las hormigas legionarias u hormigas guerreras. El término hormiga guerrera, hormiga legionaria o marabunta se aplica a más de 200 especies de hormigas diferentes, incluyendo subfamilias y géneros, que se caracterizan por su agresivo comportamiento depredador, su carácter nómada y sus incursiones o racias en las que un enorme número de hormigas, de 100.000 a 2 millones de obreras adultas, organizadas en columnas de hasta 20 metros de ancho y 200 metros de largo, se adentran en un área atacando a sus presas en masa. Otro rasgo que comparten es que, a diferencia de la mayor parte de las especies de hormigas, estos ejércitos no constituyen hormigueros permanentes o nidos, y una colonia de hormigas guerreras se mueve casi sin cesar durante su existencia. Históricamente, el término de hormiga guerrera se le aplicaba a varios miembros de 5 subfamilias de hormigas diferentes. Las hormigas guerreras tienen dos fases de actividad: una fase nómada, que se considera errante, y una fase estacionaria, que se considera sedentaria. Durante la fase nómada, las hormigas se mueven durante el día, capturando insectos, arañas y pequeños vertebrados. Al anochecer forman su nido, que cambian casi diariamente. En realidad, pues este no es un nido que cavan como las demás hormigas, sino es un campamento en donde ellas van a agruparse, se van a agarrar por las patas y van a formar como una bola de hormigas que va a pasar la noche en esta posición. El campamento. Las hormigas guerreras no construyen un nido como la mayoría de las especies de hormigas. En su lugar, construyen un campamento viviente con sus cuerpos, conocido como vivac o campamento. Los vivacs suelen situarse en troncos de árboles o en madrigueras excavadas por las hormigas, y los forman uniendo sus patas unas a otras y así creando una especie de bola que puede parecer no estructurada, pero que en realidad es una estructura bien construida. Las obreras de más edad se sitúan en el exterior, dejando el interior para las jóvenes. Cadenas e hilos que ellas forman de esta forma se acumulan en capas entrecruzadas hasta que la totalidad de su masa corporal se una en un cilindro o en una especie de elipse compacta de 1 metro de diámetro aproximadamente. El interior del nido está lleno de numerosos pasajes y contiene muchas cámaras con los alimentos, la reina, las larvas y los huevos. Una mínima perturbación, las hormigas soldado se reúnen en la parte superior del campamento, dispuestas a defender el nido con sus potentes mandíbulas. Con sus grandes cuerpos y sus largas mandíbulas falciformes, las soldadas tienen casi por función exclusiva la de ser la fuerza de defensa del grupo de hormigas. Las pequeñas obreras y medianas, conocidas como minor y media por los entomólogos, tienen mandíbulas más pequeñas en forma de tenazas y ellas son generalistas. Tienen bajo su responsabilidad el trabajo de la colonia. Capturan y transportan presas, escogen los sitios del campamento y se ocupan de la guardería y de la reina. Los miembros de las distintas castas de las hormigas legionarias presentan grandes diferencias en el aspecto físico, hasta el punto que en algunas épocas se pensaba que los machos, las hembras y las obreras de las hormigas legionarias eran individuos de distintas especies de hormigas. Las obreras de las hormigas guerreras son ciegas. Las reinas, en cambio, en ocasiones tienen ojos vestigiales y son considerablemente más grandes que las obreras. Los machos son también más grandes que las obreras, con el abdomen grande y cilíndrico. Hablemos de la alimentación y de las incursiones que estas hormigas hacen en otros hormigueros. Las hormigas legionarias pueden consumir hasta 100.000 animales cada día, por lo que pueden tener una influencia significativa en la población, diversidad y comportamiento de sus presas. La selección de presas varía dependiendo de las especies.
Las especies subterráneas cazan principalmente artrópodos que viven bajo tierra y sus larvas, gusanos y esporádicamente pequeños vertebrados, huevos de tortuga o semillas aceitosas. Las cazadoras media se juntan entre ellas en equipos para el transporte de las grandes presas. Cuando, por ejemplo, han matado un saltamonte o una tarántula o cualquier otro animal demasiado gordo para que un solo individuo lo transporte, un grupo de obreras se une alrededor del cuerpo. Primero, cada una va a tratar una tras otra de desplazar el cuerpo del animal. Por momentos a veces van a ser dos o tres jalando ese cuerpo. Y se puede que algunas hormigas de las más grandes, o generalmente una submayor, miembro de la clase de las hormigas inmediatamente más pequeñas a las soldadas, a veces logra ella sola desplazar el cuerpo, el cadáver. Si no, otras obreras van a venir a cortar el cadáver en pedazos suficientemente pequeños para que esta maniobra se pueda realizar. El campamento está formado por aproximadamente 500.000 de obreras, lo cual representa 1 kilogramo de carne de hormiga. Hacia el centro de la bola maciza que forman estas hormigas se reúnen miles de larvas blancas y la reina, que es única y que tiene un cuerpo imponente. Esa columna de hormigas no está dirigida por nadie. Cualquier obrera puede estar en la cabeza de la, digamos, en la extremidad de la columna que avanza, y las que alcanzan el frente que va progresando de primeras caminan durante unos centímetros y luego dan media vuelta y vuelven y se incorporan a digamos, al gran grupo de hormigas que los sigue. Otras hormigas reemplazan de inmediato empujando el frente hacia adelante. Cuando la columna pasa sobre un terreno nuevo, las hormigas depositan con la extremidad del abdomen algunas cantidades de sustancias químicas. Estas secreciones permiten marcar el camino. En el caso de Seaton Burkeley, que es una cazadora de enjambre, los ejércitos de hormigas no avanzan en columnas estrechas, sino que se despliegan masivamente sobre un largo frente en abanico. La mayoría de las otras especies legionarias son cazadoras en columnas que progresan dentro del bosque.